El desastre de Anduel, un episodio trágico durante la Guerra del Rif en Marruecos en 1921, marcó un hito en la historia militar española y dejó una profunda huella en la memoria histórica del país. Este conflicto, que se desarrolló entre las fuerzas coloniales españolas y las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim, tuvo consecuencias devastadoras tanto a nivel militar como político. La Guerra del Rif, enmarcada en la colonización europea en África, enfrentó a las potencias coloniales, como España y Francia, contra las tribus indígenas rifeñas que resistían la ocupación extranjera. El desastre de Anduel tuvo lugar en la región montañosa de Anduel entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921. Las causas del desastre fueron diversas. Las fuerzas coloniales españolas, lideradas por el general Manuel Fernández Silvestre, subestimaron la resistencia de las tribus rifeñas y estaban mal preparadas para enfrentar las tácticas guerrilleras de Abd el-Krim. Estrategias militares deficientes, falta de suministros y comunicación ineficiente contribuyeron al deterioro de la situación. El resultado fue una derrota abrumadora para las fuerzas españolas, con un estimado de 8.000 bajas. Este alto costo humano desencadenó una crisis política en España, llevando a la dimisión del gobierno de Dámaso Berenguer. La derrota también debilitó significativamente la posición de España en la Guerra del Rif y fortaleció la resistencia rifeña. El desastre de Anduel tuvo consecuencias a largo plazo, marcando una retirada parcial de las fuerzas coloniales españolas del Rif y generando críticas internacionales a la política colonial de España. La intervención posterior de las fuerzas coloniales francesas en la región reflejó la complejidad de los intereses coloniales europeos en juego. Las fuerzas coloniales españolas subestimaron la capacidad y la determinación de las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim. La falta de comprensión de las tácticas guerrilleras y del terreno montañoso resultó en una estrategia inicial insuficiente. Las tácticas utilizadas por las fuerzas coloniales españolas no se adaptaron eficazmente al terreno montañoso de la región del Rif. La inflexibilidad en las estrategias dificultó la capacidad de respuesta a las tácticas guerrilleras y emboscadas rifeñas. La falta de liderazgo efectivo fue un problema crucial. El general Manuel Fernández Silvestre, al mando de las fuerzas españolas, no logró evaluar correctamente la situación en el terreno ni ajustar las estrategias de acuerdo con las cambiantes circunstancias. Las fuerzas coloniales españolas enfrentaron graves deficiencias en el suministro y la logística. La falta de provisiones adecuadas, así como problemas en la cadena de mando y comunicación, contribuyeron a la vulnerabilidad de las tropas en el campo de batalla. La falta de información precisa sobre las tácticas y la capacidad de las tribus rifeñas reflejó la carencia de una inteligencia militar efectiva. La insuficiencia en la recopilación y evaluación de información estratégica afectó negativamente la toma de decisiones. Las fuerzas coloniales españolas se encontraron asediadas en posiciones que resultaron ser indefendibles. La falta de evaluación adecuada del terreno y la ubicación de las posiciones estratégicas contribuyeron a la situación desfavorable. Hubo una falta de coordinación efectiva entre las unidades militares. La desconexión y la falta de comunicación fluida entre diferentes partes del ejército español complicaron aún más las operaciones militares y contribuyeron al caos en el campo de batalla. La derrota en Anduel generó una crisis política inmediata, y Dámaso Berenguer, quien era presidente del gobierno español en ese momento, presentó su dimisión el 8 de septiembre de 1921, asumiendo la responsabilidad por el desastre militar. La dimisión de Berenguer llevó a un periodo de inestabilidad política en España. La sucesión de gobiernos y las luchas internas reflejaron la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar soluciones efectivas. Además de las consecuencias políticas, el desastre de Anduel también tuvo implicaciones en el liderazgo militar. El general Silvestre, al mando de las fuerzas españolas en la región, perdió la confianza y fue relevado de su cargo. La magnitud del desastre llevó a una investigación sobre las circunstancias que rodearon la derrota. Varios oficiales militares fueron sometidos a juicio militar, y algunos fueron condenados por su responsabilidad en los errores estratégicos y tácticos. El desastre de Anduel contribuyó al desgaste de la imagen del colonialismo español. La opinión pública cuestionó la eficacia de las operaciones coloniales y se hizo evidente la necesidad de reconsiderar la política imperialista en Marruecos. La derrota en Anduel también tuvo repercusiones en la política exterior de España. La necesidad de recuperarse y restaurar la imagen internacional llevó a una revisión de la participación española en Marruecos y una reconsideración de las estrategias coloniales. El desastre generó una profunda reflexión sobre la política militar y la necesidad de una planificación estratégica más efectiva.
Se buscaron cambios y mejoras en las Fuerzas Armadas para evitar futuras derrotas similares. La influencia del desastre de Annual en la Guerra del Rif y en los conflictos posteriores fue significativa y contribuyó a dar forma a la dinámica de la región. El desastre de Annual fortaleció la posición de Abd el-Krim y la resistencia rifeña. La victoria sobre las fuerzas coloniales españolas aumentó la moral y la determinación de las tribus rifeñas, consolidando su oposición a la ocupación extranjera. La derrota de las fuerzas españolas en Annual llevó a una mayor intervención de las fuerzas coloniales francesas en la región del Rif. Francia buscó proteger sus intereses coloniales y apoyar a España, lo que exacerbó las tensiones y complejidades en el conflicto. El desastre de Annual no marcó el fin de la Guerra del Rif, sino que prolongó el conflicto. Las tribus rifeñas continuaron resistiendo la ocupación europea, y la guerra persistió en diferentes fases hasta la década de 1920. La resistencia rifeña ganó reconocimiento internacional, y el desastre español en Annual contribuyó a despertar la atención sobre la lucha por la independencia en el Rif. Este reconocimiento tuvo implicaciones en la percepción de las luchas anticoloniales en el ámbito internacional. El desastre de Annual influyó en la dinámica geopolítica de la región del Rif, afectando las relaciones entre las tribus locales, las potencias coloniales y los estados vecinos. Las consecuencias del conflicto se extendieron más allá de las fronteras de Marruecos. La derrota española en Annual llevó a una reflexión más amplia sobre la viabilidad y la eficacia de las políticas coloniales europeas en África. Se cuestionaron las estrategias y se examinaron los métodos utilizados en la ocupación de territorios africanos. El desastre de Annual estableció un precedente en la región y sirvió como recordatorio de la capacidad de resistencia de las poblaciones locales frente a las potencias coloniales. Este precedente influyó en eventos futuros y en la dinámica de los movimientos de liberación nacional. Y en resumen, las consecuencias políticas del desastre de Annual se manifestaron en la dimisión del gobierno, la inestabilidad política, la revisión de la política exterior y la necesidad de reformas en el ámbito militar. Este evento dejó una marca indeleble en la historia política de España, subrayando la importancia de la planificación estratégica y la gestión eficaz en las operaciones militares y coloniales.